Bueno, feliz noche a todos y feliz de que nos reencontremos nuevamente para disertar un poco de la palabra de Dios y para conocer con más detalles lo que Él quiere enseñarnos. El libro de Esdras es uno de los libros más importantes, es uno de los libros proféticos importantes. No es profético como tal, pero sí es importante para marcar la profecía. Muchas veces nosotros solamente nos dedicamos a Esdras capítulo 7 para marcar la fecha de el inicio de la profecía más extensa de nuestra historia. Pero para poder nosotros realmente comprender el hilo profético, tenemos que ver a Esdras desde dos puntos de vista. Y cuando yo pensaba en un tema, me vino a la mente la palabra raconto. Y dije, el raconto de Esdras. O sea, entendamos a Esdras. Un raconto es una palabra, el raconto es una palabra italiana que quiere decir historia, quiere decir el recuento de algo, y es utilizado esa figura literaria en novelas, libros, cuentos, historias, y no es más que, se lo ejemplifico de esta manera, es contar la historia desde un punto de partida hacia el pasado. Lo voy a ilustrar de esta manera. Ejemplo, hemos visto algunas películas, algunas series que nos dicen, y el personaje está acá, y nos dice, oh, en este momento pasa esto, esto, esto y aquello. Pero realmente quieren saber dónde empezó todo, y la persona se va cuando tenía 5 años. Y entonces comienza a contarnos desde que tenía 5 años, 10 años, 15, tal edad, hasta que llega el momento presente, y en ese momento presente empiezan los sucesos. Esdras tiene esa característica. Cuando Esdras comienza el texto, el libro, Esdras no comienza en su tiempo presente. Por eso es lo importante de entender los tiempos en los que Esdras escribe este libro. Esdras llega a Jerusalén aproximadamente 456 a.C. y comienza su ministerio a partir de esa fecha. Pero el libro de Esdras nos narra los acontecimientos del 538, o sea, aproximadamente 70 años antes. Y 70 años antes comienza Esdras a narrarnos la historia para llegar al por qué él se encuentra en el sitio en el que está en ese momento. Cuando nosotros nos vamos al libro bíblico, Esdras capítulo 1, verso 1, nos dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. Aquí Esdras está citando a Ciro. Imaginémonos a Ciro recién conquistada Babilonia. Esdras no estaba para esa época ya. ¿Ok? Esdras está narrando desde el año 457 escribe en el año 457 y está narrando la historia del 538, mucho antes. Recordemos que antes del nacimiento de Cristo, las fechas se miden en orden regresivo. ¿Ok? Decir 457 está más cercano a nosotros que 538. ¿Ok? Entonces, en el primer año del rey de Persia, Ciro, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Así está enfocado el libro de Esdras. El libro de Esdras está enfocado en dos partes. Un tiempo pasado que va llevándolo paulatinamente hasta que llega al momento presente en el que Esdras empieza a oficiar. El libro de Esdras trata del retorno de los exiliados a Jerusalén. Ese es el tema. Los judíos, después del cautiverio en Babilonia, obviamente está dividido en esas dos partes. La primera parte, como decía ahorita, cuenta la historia del primer retorno.
Del capítulo 1 al 6, Esdras, el libro de Esdras, nos está contando el primer retorno de los judíos. Cuando estos llegaron, cuando Ciro en el 538 da el primer decreto, y la segunda parte del libro de Esdras nos ubica 70 años después de la construcción del templo. Es decir, que en la primera parte, Esdras no participa personalmente de ese exilio, sino que Esdras está en el segundo exilio. Entonces, esa es la parte que yo deseo transmitir. La división del libro de Esdras. Una, en el primer retorno de los exiliados, y del 7 al 10 trata el segundo retorno de los exiliados. Como sabemos, ellos llegaron, los primeros exiliados llegaron ¿con quién? Podemos hacerlo participativo también, ¿ok? Llegaron con Zorobabel y Yeshua el sacerdote. Ese es el primer grupo de exiliados. Y eso nos lo narra el libro de Esdras. Eso ocurrió en el año 538. 538 antes de Cristo. Pero vamos a analizar algunas características. Aquí todavía estamos viendo el libro. ¿Cuáles son las características que tiene el libro de Esdras? El acontecimiento más importante que tiene es la terminación del templo de Jerusalén. Otro punto importante es que contiene el relato tanto del primer grupo de exiliados a Babilonia que regresan ¿con quién? Con Zorobabel y con el sacerdote Yeshua. Y contiene el relato del segundo retorno, que es con Esdras en el año 457. Haciendo nosotros un detalle de capítulo por capítulo, nos conseguimos con Esdras capítulo 1, tiene dos partes. Cumple la profecía de Dios en Ciro cuando permite que los judíos regresen de Babilonia a Jerusalén para reconstruir el templo. Esto lo conseguimos en Esdras 1, del verso 1 al verso 4. Cuando en el versículo 2 nos dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros, escuchen bien, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Aquí vemos el capítulo 1 hace énfasis en ese cumplimiento profético y nos indica también con quién regresaron y las características. Entonces, dice que regresaron con Zorobabel. Eso lo conseguimos en el capítulo 1 de Esdras. ¿Qué sucede con este capítulo 1? Que todavía estamos en el 538. Esdras nos está contando la historia. Vea, está haciendo un recuento, un raconto de todo lo que ocurrió para llegar al momento en el que él está presente en Jerusalén. Recordemos que dijimos que era del capítulo 1 al 6 cuando Esdras hace ese recuento para llegar a su momento. El capítulo 2 de Esdras nos hace una enumeración de los exiliados que regresan a Jerusalén. Y se pasea por 70 versículos explicando quiénes habían regresado del exilio. El capítulo 3 de Esdras nos habla de la reconstrucción o el levantamiento del altar y la restauración del culto. Todos sabemos que debido al exilio,
se perdieron muchas costumbres de la liturgia y cuando Zorobabel llega con Yeshua, se restaura el culto y se renueva el altar para ofrecer sacrificios a Jehová. Eso lo conseguimos en el capítulo 3 del libro de Esdras. Y el capítulo 3 nos habla también de la colocación de los cimientos del templo, aproximadamente en el año 536. Porque dice que en el año segundo de su venida, estoy en Esdras capítulo 3, verso 8, dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces, aquí vemos que en esta primera parte, en este recuento que nos está haciendo Esdras, nos enseña todo lo que fueron haciendo tanto Zorobabel en la parte política como Yeshua en la parte religiosa, en la liturgia del templo de los sacrificios. Y en este capítulo 3, la colocación de los cimientos del templo. En el capítulo 4 de este libro, todavía estamos en el recuento que está haciendo Esdras, es cuando los adversarios de los judíos que regresaron detienen la obra. Todavía estamos en ese lapso de esa primera fase del libro de Esdras. El capítulo 5 ya nos habla directamente de la reedificación del templo. Pasado un tiempo, todos sabemos, como estudiamos también en lecciones pasadas, que llega Ageo y el profeta Ageo y Zacarías y hacen presión para que se construya el templo. Hacen un exhorto al pueblo porque durante mucho tiempo el pueblo de Israel se había dedicado a sus casas, se había dedicado a su producción, a su enriquecimiento, pero habían olvidado la casa de Jehová. Y entonces la exhortación de estos profetas es que, o sea, no tenemos prosperidad porque ustedes se preocupan por sus casas, por sus fincas, por sus negocios, pero han descuidado la casa de Jehová. Entonces, sin mediar palabras, sin acuerdos el más mínimo, Ageo y Zacarías exhortan al pueblo que se comience ya la reconstrucción del templo. O sea, la prioridad es la reconstrucción del templo y ellos comienzan. Y en este capítulo 5, ¿verdad? Tenemos varias fases. Era tanta la presión que los enemigos de Judá habían hecho que las quejas habían llegado al gobernador de Persia en el área de Judea, que era Tacnai. En Tacnai se acerca a Zorobabel y le pregunta que quién los autorizó a ellos. Esa parte la podemos ver en el capítulo 5. ¿Quién los autorizó para que reedificaran el templo? Me imagino Zorobabel en la parte política hablaría con ellos, le diría, mira, nosotros tenemos carta del rey Ciro y él nos mandó a reedificar, tomando en consideración que ya para esta fecha, quien era el emperador era Darío. Entonces, Tacnai, tomando en consideración toda la información sin detener la obra, fíjense lo milagroso que obra el Señor, sin detener la obra va al emperador y le expone el caso. Y el emperador dice, bueno, busquen la documentación y resulta que consiguen la documentación donde estaba el decreto que había dado Ciro. Fíjense que Esdras todavía en el capítulo 5 está haciéndonos el recuento de todo lo que fue ocurriendo para poder llegar a su fase de restauración del culto en Jerusalén. Cuando llega el capítulo 6, todavía haciendo el recuento, Esdras se consigue que Darío
consigue los documentos en los que Ciro autorizaba a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Por ende, Darío da su decreto para que primero se cumpliese la orden que había dado Ciro. Y segundo, este grupo que había llegado con Esdras tuviera toda la libertad, y todos los privilegios para poder restaurar el templo. Entonces, acá vemos cómo el libro de Esdras está estructurado de esa forma. O sea, no entendamos este libro como un todo desde el capítulo 1, que Esdras es el protagonista de la acción, sino que él nos va haciendo recuento hasta que llega al capítulo 7. En el capítulo 7 ya él está presente, ya pasaron todos los años, ¿ve? Todos los años, aproximadamente más de 70 años, del recuento que nos ha hecho, del raconto que nos ha hecho, y llega hasta su presente, que es cuando llegamos al capítulo 7, que es el famoso decreto del rey Artajerjes para que se edifique la ciudad de Jerusalén. Y este capítulo 7 es crucial para nosotros como adventistas, porque a partir de este decreto es que comienzan dos profecías importantes para nosotros. Comienza la profecía de las 2300 tardes y mañanas y comienza la profecía de las 70 semanas. A partir de este capítulo 7, Esdras nos da a nosotros el punto de partida para estos inicios proféticos. El capítulo 8, Esdras ya en tiempo presente, ahora sí, ya no es una historia la que nos está narrando Esdras, sino ya son sus hechos lo que nos está contando. Descripción del viaje y las condiciones del viaje. Recordemos que una de las condiciones fueron peligrosísimas porque Esdras no pidió custodia, porque él dijo que Dios lo acompañaría, que Dios estaría con ellos. Y entonces dice el verso 22 del capítulo 8, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, vemos que el viaje fue un viaje totalmente de fe. Entonces, acá vemos, estudiando, haciendo este recuento de este libro que es importante para la marca de periodos proféticos, cómo se nos describen, cómo podemos tratar de dilucidar, de entender las dos partes en las que está compuesta el libro de Esdras. Primero, un pasado, ¿okay? Del capítulo 1 al capítulo 6, nos narra todos esos acontecimientos desde que Ciro da el decreto de retorno de los judíos a Jerusalén, y nos marca una segunda parte desde que Artajerjes le da el decreto a Esdras para que parta con un segundo grupo de exiliados. Entonces, en los capítulos 1 al 6, se describen los acontecimientos que ocurrieron unos 60 a 80 años antes de la llegada del sacerdote a Jerusalén. Es decir, desde el decreto de Ciro hasta el regreso de los judíos, del regreso de los judíos con Zorobabel. Y el capítulo 7 al 10, cómo fue Esdras a Jerusalén. De hecho, vemos todos los acontecimientos, volvieron, Esdras hizo una investigación profunda de todo lo que era la Torá, de los ritos del templo, sacerdocio, se dedicó a los levitas, a organizarlos, hasta el punto que ya en el último capítulo se dedica a la expulsión de todas esas,
a la separación de todas esas familias que se habían formado de manera incorrecta, porque muchos levitas, muchos del que pertenecían al sacerdocio, se habían casado con mujeres que no les era permitido casarse para la época. Entonces, cuando nosotros vamos a analizar, vamos a estudiar cualquier profecía, debemos tratar de ir a las fuentes iniciales. Esdras nos da a nosotros mucha luz para las profecías. O sea, nos marca el inicio de grandes periodos proféticos. Dos de ellos ya los resalté. Entonces, con el decreto de Ciro y la enumeración de los miembros más prominentes de la caravana, leemos una reconstrucción detallada del templo, su exitosa culminación. Sabemos que la reconstrucción del templo, este segundo templo, demoró 21 años, desde el 536 más o menos hasta el 515. 21 años para construir el templo debido a todos los obstáculos y todos los inconvenientes que colocaron los enemigos. Con el decreto relacionado con mujeres extranjeras. Estudiar la profecía, de hecho, hubo una vez alguien que me dijo que le explicara las 2300 tardes y mañanas. Yo le dije, bueno, mira, se puede estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero debes tener en presente dos libros importantes para poder entender el origen, el punto de partida. Son Esdras y Nehemías. Antiguamente, esos dos eran un solo libro. Con el transcurrir de los tiempos, el estudio de la organización de los libros bíblicos se dejaron en dos libros, Esdras y Nehemías aparte. Para nosotros poder comprender plenamente, por lo menos estas dos profecías básicas que son para nuestra fe muy importantes, como las 2300 y las 70 semanas, el manejo del libro de Esdras y de Nehemías son súper importantes, porque nos marcan tanto el periodo, la fecha de inicio de los acontecimientos, como las condiciones. Esdras nos marca la fecha del inicio y Nehemías nos confirma, por lo menos el caso de las 70 semanas, ejemplifico de esta manera, las 70 semanas, dice que la profecía iniciará cuando se dé la orden para reconstruir los muros de Jerusalén. Y con el mismo decreto con que sale Esdras, Nehemías reconstruye los muros de Jerusalén. Y entonces ahí vemos realmente el inicio profético de estos periodos. Como dice un versículo, aunque no es el más idóneo para el caso, pero dice buscando un poquito aquí, un poquito allá. Nunca por cosas de la vida no vamos a conseguir todo en un compendio de la Biblia. Tenemos que investigar acá, que investigar allá, y así poco a poco vamos a ir uniéndonos en los que ha estado el pueblo de Dios. Manejar las figuras literarias en las que está escrita la Biblia nos va a ayudar mucho a comprender tanto el lenguaje histórico, saber por qué el autor dijo eso, cómo comprender el mensaje que Dios desea darnos a través de ese escrito. Más de 1500 años se demoró la Biblia en ser escrita, pero todo está totalmente relacionado. Todos los escritores están unidos porque ellos solo escribieron lo que Dios les dictó.
Entonces, el estudio de la palabra de Dios para poder ir comprendiendo los acontecimientos nos va a dar mucha luz para poder seguir en este camino. Quiera Dios bendecirnos y esperando que haya quedado más o menos, haya quedado claro la división, las partes en las que está escrito el libro de Esdras. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al hermano Johnny por darnos la explicación de este libro, ¿no? Un recuento de todo lo que es el libro de Esdras y cómo nosotros podemos iniciarnos en la profecía. Interesante, ¿no? Que para entender la profecía de las 2300 tardes y mañanas debemos entonces estudiar 2 libros. A ver si recuerdan, ¿qué libros son? Los que están acá en Zoom. Bien, son el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Bueno, agradecidos con el hermano por compartir con nosotros estos conocimientos de la palabra de Dios y esperamos que cada uno de ustedes también puedan entonces investigar, porque de eso se trata el crecer espiritualmente, ¿no? De que cada uno podamos revisar a ver si estas cosas son así, ¿no? Entonces que el Señor nos pueda bendecir, es mi deseo, amén. Bien, vamos a escuchar un himno. Vamos a pedir al equipo de multimedia para que nos coloque una alabanza para nuestro Dios.